Aló, 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 aló. Probando uno, 2, 1, 2. Ya, si hay alguien conectado, por favor, como siempre le voy a pedir que deje un comentario si se escucha bien, si no se escucha. Habitualmente no hemos estado teniendo problemas de audio, más bien de señal y cosas por ese estilo, pero creo que por el sonido estamos bien. Vamos a esperar un poquito a ver si llega alguien para que nos avise si está corriendo todo perfecto, para que empecemos de lleno. Hoy, muchachos, nos toca terminar con la mitad del podcast anterior, que era sobre la estrategia rompeoro. En este caso, el podcast anterior hablamos sobre todo lo que conlleva esta estrategia, pero en primera era. Ya el nacimiento, cómo fue creciendo, las posibles combos, en este caso los combos más usados que hasta el día de hoy se suelen utilizar para ese mazo. Y hoy toca terminar con primer bloque. Para muchos, el mazo rompedor de primer bloque es un mazo que la gran mayoría quiere jugar con él. No es tan bueno, o más bien no podría catalogarlo si es bueno o malo, sino más bien depende mucho del soporte y cómo lo jueguen en este caso. Ya el mazo rompedor por lo general es uno solo de primer bloque, hay muy poquitas cartas que hacen cosas muy específicas contra los oros y habitualmente uno busca utilizar soporte adicional, en este caso, para aventajar un poco las habilidades o los efectos de algunas cartas que afectan directamente a los oros. ¿Ya? Em, Eso, muchachos, vamos a terminar con eso hoy y ya los próximos podcasts, mientras seguimos con cuarentena, vamos a inventar algo en el camino. Todavía estoy viendo el tema de segundo bloque, es un tema muy extenso y la verdad he estado tratando de sumergirme ahí porque la verdad no me acuerdo mucho de muchas cartas, ni de muchas combinaciones, ni nada de eso, así que estoy tratando de meterme ahí para no estar cazando moscas cuando hago el podcast y no ande tan perdido. Ya, mucha gente me ha preguntado si vamos a analizar mazos y estrategias de ese tipo, o sea, de cualquier tipo. La respuesta es que sí, pero obviamente cuando posea el equipo apropiado para hacerlo, con esta baratija en la mano, la verdad es que ya está por jubilarse y no creo que nos sirva mucho para hacer eso. Por último, para grabar no puedo. Por eso nacieron los podcasts en este caso, ¿ya? Por falta de recursos. Eh, pero estoy haciendo la gestión para que muy pronto renovar lo que tengo en mi mano y empezar a hacer los directos como lo hacíamos antes, con imagen, en vivo y en directo, el video, y mostrando cartita, explicando con peras y manzanas, ¿ya? Para los que siguen la página desde el principio, así se hacía desde el comienzo, ¿ya? Y era mucho más interactivo porque se podían ver las cartas, se podía explicar de manera más visual. Eh, Eso, este ratito que tenemos ahora, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda que no corresponda a lo que vamos a hablar ahora, que va a ser rompeoro de primer bloque, que lo haga ahora o que se calle para siempre, porque después lo más probable es que no responda nada. ¿Ya? Ustedes saben que de repente yo me voy en la volada, hablo mucho, divago mucho también y la verdad es que algunas preguntas no las puedo, se me van, no las leo y las termino sin responder. Así que los que estén conectados, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que sea, es el momento de hacerlo. A ver si los demás gente que están escuchando la pueden responder o yo mismo la puedo responder también. Así que vamos a esperar unos 2 minutos para que comencemos de lleno con este tema que ya mucha gente me lo había pedido y por fin voy a poder dejarlo zanjado. ¿Ya? Así que nada, muchachos, vamos a esperar un poquito. Llamen a todos sus amigos miteros, compartan el link y eso. A toda la gente que está interesada en escuchar este monólogo acerca de la estrategia rompeoro es bienvenido.
Ya, al parecer nadie tiene preguntas, nadie tiene dudas, así que doy por terminado el tiempo para hacer preguntas. Yo sé que fue menos de 2 minutos o menos, no sé cuánto fue. Para que comencemos nomás. Así que, como siempre les digo a todos muchachos, a los que estén escuchando, y a los que escuchen la retransmisión en la página o en el canal de YouTube, sean todos bienvenidos a Análisis Primera y Segunda Era. Hoy vamos a terminar de una vez por todas con la estrategia rompedor en primer bloque. Eh, Antes de comenzar, quería mandarle un saludo a todos los seguidores de la página, tanto los que estén escuchando ahora el tiro ya o en la retransmisión o en la posterior resubida. Sobre todo por la situación en el país. En el podcast anterior lo dije, hay que cuidar a las personas que estén en los grupos de riesgo. Todos tenemos familiares que son más viejitos, que tienen alguna enfermedad de base, que están propensos a tener un cuadro mucho más grave con este virus. Y un saludo a todos mis conocidos también, que se cuiden mucho, si están escuchándolo ahora o si lo están escuchando después. Y nada muchachos, de esta crisis como muchas otras, la vamos a sobrevivir. Ya hemos sobrevivido a muchos fines del mundo, el año 2000, el 6 del 6 del 6, hemos sobrevivido a terremotos, maremotos. Esta va a pasar también, ¿ya? Así que por mientras están, supongo, la mayoría en cuarentena, lamentablemente los que tienen que trabajar, lamentablemente. Pero se pueden relajar un ratito escuchando este maravilloso podcast que está hecho con un amor inconmensurable para todos mis seguidores. Ya, no vamos a seguir dilatando esto y nos vamos a sumergir de lleno en lo que es el tema que nos convoca hoy. Para los que hayan escuchado el podcast anterior, bueno, y los que no lo hayan escuchado, da un poco lo mismo. Pero es más que nada para ponernos en contexto. Vimos cómo fue desde la primera edición, en primera era del reto. Vimos cómo la estrategia rompedoro daba pequeñas luces con pequeñas cartas, ya, y de a poco fue expandiéndose esa estrategia, haciendo que más cartas de todos los tipos tuvieran ciertas habilidades que afecten directamente a los ogros. Como dijimos, la estrategia rompedoro en este caso se podría eh, clasificar como una estrategia de tipo control, que obviamente está especificada, como su nombre lo dice, en los oros, que es el recurso con el cual pagamos todas las cartas, ¿ya? Recordemos que sin oros no podemos jugar casi nada. Podemos jugar las cartas de coste cero y nada más. En primera era, como analizamos bien superficialmente, no nos fuimos muy en lo profundo con cada carta, vimos que debido a la brutal aceleración que tiene primera era, Oráculo de Delfos, Oráculo, las combinaciones de falsa cautiva con Gallahorn, los oros virtuales que generan los Drakkar, un montón de cosas, aceleradores, cosas para robar. El mazo de rompe oro era muy restrictivo, era un control demasiado rápido, demasiado explosivo, con el cual en los primeros turnos, a veces, con la combinación de cartas precisas, el oponente quedaba sin recursos, sin poder jugar más oros o sin poder robar más oros, y quedaba básicamente a merced del rival. En primer bloque, en este caso, se trató de apaciguar un poco esa mecánica tan violenta que tiene esta estrategia, a pesar de que es una estrategia tipo control, pero que tiene más que ver, como vuelvo a decir, con el soporte que tiene. En este caso, en primer bloque, desde la primera edición, desde Espada Sagrada, se introdujeron inmediatamente habilidades específicas para generar el control de los oros. No hay muchas cartas, como vuelvo a decir, creo que son más en primera era, si no me equivoco, cartas que afecten a los oros más que en primer bloque. Pero aún así se ideó la estrategia ya el, eh, para que funcionara el mazo. Dejemos bien en claro que primer bloque, desde mi punto de vista, versus primera era, es mucho más lento. Primer bloque por lo general es la mayoría de los mazos necesitan varios turnos para armarse. Ya en el cuarto turno o en el quinto turno recién podríamos decir que la gran mayoría de mazos, a excepción de los mazos más rápidos, con coste cero o con los mazos de reclutamiento que son plaga, recién en el quinto turno o incluso hasta en el sexto turno podemos decir que ya estamos más bien preparados para ya jugar más en serio.
Entonces, en este caso, la estrategia del rompeoro se desligó un poco de la sinergia entre las cartas que tienen habilidades contra los oros, sino que más bien pocas cartas, una selección de, aquí vamos a nombrar varias, y voy a nombrar las más utilizadas también, se fueron mezclando con otros tipos de cartas que tienen otro tipo de habilidades, nada que ver, para fomentar esta estrategia. Y la verdad es que a pesar de que, por ejemplo, un mazo rompeoro pueda tener 7 o 8 cartas que directamente afectan a los oros, todo el resto son cartas que no cumplen esa función, pero que ayudan a las habilidades en este caso. Voy a poner un caso al tiro, joyero, ¿ya? Joyero con fuente del saber. Todos sabemos que esa combinación es más que brutal, ¿ya? Estamos reciclando el talismán constantemente y genera mucha restricción, aunque joyero pida 4 oros, fuente del saber igual, pero una vez que ya se mezclan, ya no hay mucho que hacer, a menos que tengamos la carta justa como para frenar ese ciclo. Pero vamos a hablar de eso más en profundidad. Entonces, en este caso, al ser más lenta la estrategia de primer bloque, el mazo en este caso fue perdiendo interés con respecto a otros mazos, como el mazo agro, el mazo control en este caso, que son mazos que son competitivos por donde uno se les vea. En cambio el mazo rompeoro, en este caso, obviamente la estrategia principal es de em, ay, anular o impedir la utilización de oros de cualquier tipo. Me refiero a jugar, mover, pagar en este caso. Eh, pero siempre va a tener que depender de un plan B. Ya no puede basarse solamente en esa estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque muchos combos y muchas estrategias del mazo rompeoro a veces no salen o se demoran mucho. Entonces, cuando se demoran mucho en salir, como bien estábamos diciendo, el primer bloque es un poquito más lento que primera era, podemos recibir mucho daño contra un mazo más rápido y la verdad es que cuando ya se nos van la mitad del mazo castillo al cementerio y no jugamos con recuperadores o no tenemos un mazo que pueda aguantar bien, la verdad es que la estrategia del rompeoro se esfuma y la verdad es que no tenemos mucho más que hacer. Entonces lo más importante de la estrategia rompeoro en primer bloque, según mi punto de vista, es la rapidez con la cual vamos a poder hacer los combos o las jugadas pertinentes para ir retrasando el juego del rival. ¿Ya? A eso va a ir enfocado. En primera era, en este caso, se jugaba más al estilo de restringir, pero de inmediato, en los primeros turnos, porque hay cartas mucho más baratas que afectan al oro. Hablamos, por ejemplo, de Totem del Guanaco, hablamos de Inti también, que hay un aliado de fuerza de coste 3, entonces se pueden jugar en los primeros turnos. Entonces, en primer bloque, el mazo en este caso no es jugable por esa misma razón. A veces es un mazo que puede salir todo perfecto en los primeros turnos, pero que a veces, cuando no salen las cartas precisas, se atrasa demasiado. Y contra mazos más rápidos suele perder mucho. ¿Ya? No digo, por eso digo, no quiero clasificarlo como un mazo bueno o malo, sino más bien como un mazo que em, necesita la sinergia correcta para poder funcionar, como la necesita también muchas otras estrategias, el descartamano en este caso, como para dar un ejemplo también, que es un mazo muy específico. A ver, antes de seguir aquí, Seba Casanova dice, puedo hacer unas consultas. Haga las consultas que estime pertinente, amigo, ahora, en este preciso momento, ya, antes de que nos lancemos a analizar un poco más en profundidad y a mencionar las cartas. Así que le doy el tiempo para que escriba sus consultas. Bueno, y los que tengan consultas también y los que estén escuchando, también las pueden hacer. Ya, vamos a dar un pequeño espacio. ¿Ya? Llevamos 15 minutos de podcast. Esperemos que no dure tanto. Esperemos hacerlo cortito como el de la otra vez, que fue un milagro que durara un poquito más de una hora nomás. Así que todos los que tengan consultas, preguntas, cualquier cosa, ahora ya háganlas. Ya, a ver, aquí nuestro amigo Seba Casanova nos dice, ¿en qué momentos puede usarse la habilidad de Kerger? Ya, Kerger, como todos sabrán, es un sacerdote, un coste 3 fuerza 2. Si Kerger está en el cementerio, podemos pagar 3 oros para poner a Kerger en nuestra línea de defensa. O sea, en nuestra línea de defensa, dice.
Eh, puedes destruir a Kercher para subir a la mano un aliado oponente en tu fase de vigilia. Si Kercher está en tu cementerio, puedes pagar 3 oros para ponerlo en juego sin pagar su coste. Como Kercher en este caso no especifica por ejemplo, no especifica como otras cartas que diga en tu fase de vigilia una vez por turno. En este caso, la habilidad de Kercher se puede utilizar tanto en la fase de vigilia del jugador que controla a Kercher y en la guerra de talismanes, tanto del rival como la mía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la guerra de talismanes también podemos activar habilidades de cartas. ¿Ya? Recuerden eso. Pero en. Solo se puede activar en este caso la habilidad de subirle, de poder destruirlo y subir el aliado a la mano del oponente. Porque la habilidad para revivirlo es solamente en su fase de vigilia. Así que sí, Kercher se puede utilizar tanto en la fase de vigilia, el efecto para subir un aliado oponente a la mano, y en ambas guerras de talismanes. ¿Ya? Eso aplica a todas las cartas que no especifique en qué momento se debe activar su habilidad, ¿ya? A lo mismo que, por ejemplo, Totem de Nightmare, ¿ya? Que dice, paga un oro y roba una carta. Al no especificar la fase, en este caso que se activa la habilidad, siempre va a ser en la fase de vigilia, que es donde se juegan cartas y se pueden activar habilidades, y en la guerra de talismanes, que básicamente es lo mismo, pero solo se pueden jugar talismanes como cartas. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta y si alguien tiene otra pregunta, por favor hágala al tiro para que nos lancemos de lleno ya con todo el análisis que nos conlleva este pequeño, pequeño mazo. O más bien estrategia, ya porque el mazo rompedor igual puede ir variando, como les digo, por el soporte que tenga. Puede ser más rápido, puede ser más lento, puede ser más control, puede ser menos control. Así que vamos a esperar un ratito. A ver, acá tengo otra pregunta. Diego Díaz Muñoz, entonces, ¿se puede activar Antorcha Olímpica en Guerra de Talismanes? A ver, vamos a donde está Antorcha Olímpica para leerlo textual. No estarla embarrando. Antorcha Olímpica. ¿Dónde está? Mm, oh, no la tengo. No la tengo. Si alguien la tiene por ahí, que ponga textualmente lo que dice, porque la verdad es que no. Solo recuerdo que dice: si tienes dos o más aliados de raza héroe, puedes desterrar Antorcha Olímpica para destruir una carta en juego. No recuerdo si especifica una carta oponente, ni tampoco si especifica alguna fase. Creo que así de tajante es la habilidad. Eh, si tienes dos o más aliados de raza héroe, puedes desterrar Antorcha Olímpica para destruir una carta en juego. Creo que esa es la habilidad. Si ese es el caso, al igual que Kercher, como explicaba, o Totem de Nightmare, al no especificar, se puede activar en Guerra de Talismanes también. Si dice en tu fase de vigilia, obviamente solo se puede activar en la fase de vigilia. Pero si no lo hace, si no lo especifica, se puede tanto en tu fase de vigilia como en ambas guerras de talismanes. Pero creo que sí se puede utilizar Antorcha Olímpica. Creo que no especifica la fase. Por eso, si alguien lo tiene textual, sería bueno que lo comentara para que despejemos esa duda. A ver, acá llega otra pregunta. Carlos Salazar, ¿está baneado el tótem de espada sagrada, tótem del conjurador, o está limitado a una sola copia? A ver, muchas de las cartas que mucha gente cree que están baneadas,
La verdad es que esos baneos o esas restricciones se aplican solamente a subformatos, a los formatos, por ejemplo, de tipo racial, o los formatos tipo chaya en este caso, o los formatos que están restringidos a una sola edición, etcétera. ¿Ya? No tengo el conocimiento de que en los torneos actualmente, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, se haya em, baneado o limitado a una copia en este caso. Te recomiendo, ahí a Carlos Salazar le digo, te recomiendo que te metas a la página de los chicos de El Reino, El Reino de los Duelos, TSG, y en la sección de eventos ellos tienen todos los subformatos, todos los formatos que se juegan actualmente, y en cada uno de esos están las reglas y las secciones y la correspondiente banlist. Así que ahí quizás puedas recoger la información de mejor fuente. ¿Ya? Yo la verdad no he escuchado, ni he visto, ni he leído que estén baneados ni limitados, así que por eso te mando para allá. A ver, aquí Nico Castillo dice, si tienen en juego dos más aliados de razadores, puedes extraer antorcha olímpica para extraer una carta de tu oponente. Ya, no era carta en juego, era de tu oponente. Pero sí, en este caso vuelvo a repetir y lo dejo bien claro, antorcha olímpica sí se puede activar en guerra de talismanes, ya que no especifica en qué momento tiene que activarse, ya como las cartas que ya nombré anteriormente. Ya muchachos, creo que es suficiente. Quizás después respondamos algunas otras preguntas, pero vamos a darle de lleno a esto porque no quiero que esto se extienda más de lo que debería extenderse. Así que vamos a comenzar con Espada Sagrada. Luego de haber contextualizado el mazo, el tema y todo, ahora vamos a ir nombrando algunas cartas que van dentro del mazo o que pertenecen a la estrategia para no restringirlo a solo un mazo. Y posteriormente las posibles interacciones que pueden tener con otras cartas para generar los combos más clásicos de esta estrategia. Aquí Diego Díaz Muñoz, antes de comenzar, dice, la antorcha olímpica también rompe oros. Sí, también lo hace y las voy a mencionar también. Pero vamos por orden, vamos a comenzar con Espada Sagrada. Con Espada Sagrada nos tenemos que ir al año 2003, si no me equivoco. A ver. Espada Sagrada, sí, el 28 de febrero del 2003 fue lanzada. Como ya hemos hablado de las ediciones, hemos hablado de los aliados por las razas, en este caso, de casi todo primer bloque, no voy a ahondar mucho en lo que significa la edición de Espada Sagrada, sino que vamos a ir de lleno a las cartas. Una de las primeras cartas que quiero nombrar lo voy a hacer muy rápido, porque no quiero generar polémica, de esto ya se ha hablado mucho tiempo, pero lo voy a mencionar de igual forma porque a pesar de que hoy se esté redactando otro DAR en el cual esta carta voy a nombrar está rateada, en su momento sí se utilizaba para esta estrategia. Era válida, sí. Mucha gente la utilizaba, sí, pero después con el tiempo dejó de usarla. Estoy hablando de Dragón Dorado, ya, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque Dragón Dorado en este caso, carta única y se puede jugar en cualquier momento para anular una carta, ¿ya? Lo he dicho muchas veces, en los primeros tiempos de Mito y Leyenda se podían anular oros, sí, Dragón Dorado lo permitía, pero luego no existe ningún arreglo formal, ni escrito, ni nada que diga que no se puede hacer, pero cuenta la leyenda que entre jugadores esa jugada dejó de hacerse porque en términos simples es una jugada muy maraca. Entonces básicamente esto pasó a ser un pacto de caballeros más que nada o de duelistas en el cual Dragón Dorado, a pesar de que se podía utilizar para anular oros, no se hacía. Había gente que lo seguía haciendo, pero era cosa de ponerse de acuerdo nomás con la persona que estaba jugando. Posteriormente en el 2006 o creo que en el noviembre del 2005 cuando sale el segundo DAR, que ya empieza a meter todo lo que es el formato imperio, está rateado. Ya no recuerdo si en el DAR de noviembre del 2005 o ya el que es de 2006. Ya está rateado con que Dragón Dorado no puede anular oros. Pero en su principio sí, por eso quería mencionarlo. Ya no es que vayan a poner Dragón Dorado ahora en su mazo y vayan a empezar a anular el primer oro que juegue el oponente. Por eso digo, es una jugada válida. En su momento sí, pero como vuelvo a reiterar, es algo muy feo. No se hace, ¿ya?
Ya, y ahora sí vamos a comenzar con las que sí son cartas que afectan directamente a los oros. Y voy a empezar con una clásica y que también ha generado mucha controversia debido a un combo muy famoso. Y estoy hablando de Mesa Redonda. Mesa Redonda viene a ser una especie de counter para la misma estrategia de rompeoro en este caso. O sea, ya es un oro que se defiende de la misma paga, por ejemplo, con la misma moneda, por decirlo en términos simples. Si en respuesta a que Mesa Redonda se ha destruido, podemos destruirle un oro a nuestro oponente. ¿Ya? O sea, le paga con la misma moneda al rival. En este caso, Mesa Redonda, al ser una carta en respuesta, esto yo sé que a mucha gente le genera problemas, esto de las habilidades en respuesta, no hay mucho consenso de las comunidades. Yo siempre doy mi opinión personal del conocimiento que tengo con las demás personas con las que juego, pero nunca se queden con lo que yo les voy a decir. Yo les voy a dar mis argumentos y ustedes verán si los aceptan o no. Pero las cartas en respuesta, en este caso, eh, van de acuerdo a una condición de activación. Las condiciones de activaciones pueden ser cualquiera, ¿ya? En este caso, Mesa Redonda, su condición en respuesta es que la carta Mesa Redonda sea destruido, ¿ya? Entonces, cuando es destruido en respuesta, antes de que Mesa Redonda se vaya al cementerio, se dispara el efecto de destruirle un oro al oponente. Por lo tanto, como hay solo una condición de activación, solo se puede jugar una Mesa Redonda en respuesta. Si se destruye, por ejemplo, por un efecto que destruya más oros, por ejemplo, un efecto como rayos o eolo, y tengo tres mesas redondas en juego y se destruyen las tres, solo puedo activar una en respuesta. Podría activarla porque, por ejemplo, a mi oponente también se le van a destruir los oros. Es un caso tonto, pero lo explico de esta manera para después hablar de otra carta que es con la que se combina, que es Kurigel Picto, ya lo dije, pero la quiero mencionar más adelante. Em, entonces en ese caso también se destruiría una. Lo voy a explicar ya en su medida. Em, por eso, como es una habilidad en respuesta en este caso, yo sé que es latero el asunto, pero para dejarlo bien claro, solo se puede activar una. Esa vendría siendo como su mayor desventaja, por el hecho de que hay que esperar que se destruya una por una para disparar el efecto contra el oponente. Pero aún así es un buen mecanismo, es una muy buena carta que nos permite, por ejemplo, combinarla, bueno, ya para avanzar un poco, con Kurigel Picto. Si tenemos dos copias, podemos destruirla, solo destruyendo una. Lo más lógico, lo más em, bien hecho sería destruirnos una mesa redonda y destruirnos el oro sin habilidad, el oro inicial, ¿cierto? Para poner un Kurigel Picto, sobre todo en los mazos que son con alguna estrategia rápida o agro. Por lo general juega de esa manera, pero igual ahí está el tema de que te salga el Kurik, te salga una mesa y poderla jugar los primeros turnos. Pero aún así, mesa redonda, como digo, es una carta counter de la estrategia rompeoro, pero que utiliza las mismas habilidades rompeoros para hacerse valer. Un oro que por lo general no va en todos los mazos, va en mazos muy, muy específicos. De hecho, en el mazo rompeoro. Y hablando de mesa redonda, vamos a mencionar al tiro una carta que tiene mucho que ver, eh, más que con la estrategia, con el combo que se puede hacer con mesa redonda, que ya fuera de Kurigel Picto, es Aulladores Blancos. Aulladores Blancos no es una carta rompeoro, es un talismán que en respuesta a que una de nuestras cartas sea destruida, jugamos Aulladores Blancos eh, para destruirle una carta al oponente. O otra, para que se destruya otra carta el oponente. A ver. Em, por acá lo tengo. Si alguien por ahí tiene la habilidad textual de aviadores blancos, se lo agradecería, porque al parecer no la tengo. Pero si no me equivoco, en respuesta a que se destruye una carta, jugas aviadores blancos para que se destruya otra carta del mismo tipo. ¿Ya? Por lo general, si se destruye un oro, tendría que destruirse otro oro, el oponente, o por ejemplo, si se destruye un aliado, otro aliado, y así. Em, Otra combinación de leer de otro seguidor dice: Ensign Carvajal, cuando empezó a jugar mitos por el 2013 anulada con dorado.
Ahora no, ya que tiene rata. Sí, lo que estaba diciendo delante. Y también nos dice abajo esa redonda, estación animada, talismán de espada que en fase de vigilia le da fuerza 0 a un aliado oponente. Sí, también lo iba a mencionar. De hecho, es un talismán de coste 1 que se utilizaba en su época. Yo recuerdo haberlo visto más de alguna vez. Em, Hoy en día, por lo general, no se suelen utilizar ese tipo de cartas, ese tipo de combinaciones, porque se privilegian otras estrategias en realidad. Pero sí, vegetación animada es un talismán vasallo, de hecho. Así que es súper fácil de conseguir. Y justamente dice que en tu fase de vigilia puedes destruir uno de tus oros para que un aliado oponente tenga fuerza cero hasta el final del turno. También nos puede servir ahí la combinación justo con mesa redonda, le destruimos un oro, dejamos en cero a un aliado y podemos quizás atacar con él. Entonces, como ven, mesa redonda, a pesar de todas sus cosas, es un oro bastante útil en las interacciones que tiene con otras cartas también. Seguimos. Joyero. ¿Quién no ha jugado joyero? ¿O a quién no le han jugado un joyero? Es raro, ¿cierto? A todos nos ha llegado esa mala experiencia que significa que hay un joyero en algún mazo. Este talismán que es de coste 4, de cruzadas, ¿qué es lo que hace? Bastante simple, nos permite robarle un oro al oponente hasta el final del juego o hasta que el oro salga del juego. Como recordarán, los cambios de controladores solo duran hasta que la carta sale del juego o por defecto hasta que el juego termina. Entonces con Joyero, a pesar de su coste, de su alto coste, son 4 oros, y que no es carta única, se convierte en una de las cartas emblema inmediatamente, el caballito de batalla del mazo rompeoro, porque ediciones posteriores sale la carta Fuente del Saber. Y con Fuente del Saber todos sabemos que nos descartamos un talismán y podemos buscar talismán en el cementerio, en el mazo castillo, lo ponemos en nuestra mano. Básicamente hacemos un intercambio de talismanes de toda nuestra baraja. Y justamente Joyero se vuelve aquí la carta que la gran mayoría del tiempo se va a buscar. Por lo general se suele jugar en algunos mazos, yo he visto con curandera o con juglares, Rómulo y Remo, justamente para que el joyero sea mucho más rápido y más fácil de jugarlo, y así vamos aumentando nuestra reserva de oro también. Entonces, como decía, el combo con Fuente del Saber ya lo hace una carta de por sí. Esa pequeña combinación ya lo hace ser muy roto. Recordemos que los mazos que juegan con Fuente del Saber por lo general tienen mucho control también. Ya es raro ver un mazo con Fuente y que no tenga cartas de anulación o removal en este caso. Ya siempre van a existir las Fe sin Límite, la carta que siempre se busca es el Dragón Dorado, Red de Plata, Capa de Invisibilidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podríamos agregar de joyero? Nada. La verdad es que, como les digo, ese pequeño combo que ya tiene, que es casi de manual, le cae como anillo al dedo y ahí terminaría todo lo que es lo que conlleva la mecánica de jugar joyero. No tiene mucha más ciencia en este caso. Luego tenemos un aliado que, a pesar de que se utiliza o pertenece a la estrategia, no es muy cotizado ni muy utilizado. Y estoy hablando de Bane, o Bane, no sé cómo se pronuncia. Bane, en este caso, es un aliado, es un Fairy, es un coste 4 fuerza 1. Y cuando Bane entra en juego, si no me equivoco, que no lo tengo acá, baraja un oro del oponente. ¿Ya? Es una buena estrategia, sobre todo por el hecho de que existe, como decíamos en delante, mesa redonda. El hecho de barajar una mesa redonda igual me parece una buena idea, pero podemos barajar muchos más oros. Por lo general, lo que siempre se va a tratar de eliminar del campo del oponente es un oro que esté restringiendo, en este caso aquel imperial o un Karmix, o una gaita. ¿Ya? En lo que siempre se va a intentar destruir de la reserva del rival. Entonces con Bane nos aseguramos de que los oros que por ejemplo puedan tener algún efecto secundario por su destrucción, como mesa redonda, que creo que es el único, em, se puedan eh, salir del juego. Aquí, bueno, no quiero entrar mucho en polémica, pero el mazo rompeoro tiene un gran enemigo
muy gran enemigo, que a pesar de que todos digan que casas con casa de Estia, pero no todos los mazos van a jugar con casa de Estia. Y es muy raro que un mazo rompeoro se enfrente a un mazo que tenga casa de Estia. Sería mucha suerte para que ocurriera eso. Entonces, por lo general, la carta que siempre se va a joder a este mazo va a ser Letania. Y Letania es un oro promocional de Hijos de Dana, Tierras Altas, y que su mera presencia en el campo casi anula completamente este mazo. ¿Por qué lo quería nombrar? Justamente porque a pesar de que Mesa Redonda en este caso se destruye, como estábamos diciendo, Vayne baraja un oro, pero Letania es ante cualquier efecto o habilidad que afecte a los oros, siempre los va a salvar. La menciono más bien porque cuando puse una publicación de que íbamos a hablar del rompeoro, alguien puso el comentario, dijo, no recuerdo exactamente, pero nombró a Letania. Y me acordé también yo de que con Letania en este caso, un mazo rompeoro pierde mucho, 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 mucho. Como decía al principio, no lo catalogo como un mazo bueno ni un mazo malo, pero depende mucho de cómo se esté gestionando cada jugada, ¿ya? En cada turno, jugar las cartas precisas en el momento preciso. Es un mazo muy estructurado, ¿ya? A eso voy, que es muy procedimental. Bueno, dejando un poco el tema de lado de Letania, yo sé que a veces empiezo a divagar, pero quería mencionarlo. Eh, con Vayne es básicamente un aliado que no muchas veces se ve por su alto coste, su baja fuerza, tiene fuerza 1, además existe Águila Imperial, muchas veces puede entrar sin habilidad. Entonces, está la opción, sobre todo para mazos que son de una frecuencia más alta, mazo Chaya, pero no alcanza a brillar tanto. No alcanza a brillar tanto como la carta que voy a mencionar ahora, que esta carta sí que brilla por sí sola y yo creo que también a lo, al igual que Joyero, todos hemos jugado con ella. O a todos nos las han jugado. Y estoy hablando de Felipe II. Felipe II es un caballero que salió en Cruzadas, un coste 4 fuerza 2. Y cuando Felipe II entra y sale del juego, destruye un oro. ¿Ya? Carta única. Felipe II rápidamente, muy rápidamente, se convierte en el caballito de batalla también del mazo rompeoro porque cumple una doble función, o su efecto es doble, por decirlo de alguna forma. Es el mismo efecto, pero se cumple con condiciones diferentes. Al momento de entrar al juego y al momento de salir, que eso es lo más importante, al momento de salir, no de ser destruido, no de ser desterrado, no de ser barajado. Cuando sale, se destruye un oro del rival. Y el hecho de que cuando entre vuelva a hacerlo, se generan muchas ideas de cómo tratar de recuperarlo sin destruirlo, ¿ya? Sin tratar de volverlo siempre a la mano, en este caso, o que sea barajado, pero uno trata siempre de que no se vaya tan rápido, por lo menos es lo que me pasa a mí. Pero todos sabemos que este tipo de aliados por lo general no dura mucho y las combinaciones tienen que ser bastante rápidas. Por eso uno de los combos más utilizados con Felipe II para que surta el efecto que nosotros queremos que surta, porque habitualmente uno paga el coste, destruye un oro y espera a bloquear con él o que sea afectado por algún removal en este caso, que es muy extraño, el oponente nunca va a intentar destruirlo directamente. Eh, y en este caso viene a jugar un papel muy importante, un oro también de cruzada, que es Cruz Templaria. Con Cruz Templaria podemos desterrar a este oro para buscar un aliado a nuestro mazo castillo y lo ponemos en juego. Y al final del turno ese aliado es desterrado. Entonces buscamos un Felipe II, hacemos que cumpla, podemos finalizar quizás inmediatamente y cumplir por segunda vez el efecto. Es uno de los combos más utilizados, lo digo porque como Cruz Templaria en este caso es un oro que siempre se ve en la gran mayoría de los mazos y nos ayuda a buscar también qué tipo de también se suele buscar a Tota de Danan en este caso para poder robar ya que se sube a la mano, se salva del efecto de cerrada. Pero con Felipe II es casi es un efecto casi instantáneo, ¿ya? Es como casi jugar un talismán, por decirlo de alguna forma. Un talismán que destruya dos oros del oponente. Perfectamente plausible. Y también nos ayuda, por ejemplo, contra, no sé, estrategias que o cartas como Marco Antonio, por ejemplo.
que de repente nos restringe mucho el momento de jugar talismanes y quizás esa pequeña combinación y si el oro tiene, si el oponente tiene pocos oros puede funcionar. Son Se pueden pasar por la mente muchas cosas. Esa destrucción de 2 oros es muy importante en este mazo, sobre todo en esta estrategia. Luego poder recuperar al Felipe quizás puede ser, pero vamos a nombrar las cartas que también vienen a apañar a este mazo, a como a reafirmarlo, porque como hemos visto, Joyero, Mesa Redonda, Felipe II son las cartas que van sí o sí. Bane en este caso, como decía, no se ve mucho. Joyero también se suele utilizar bastante. Em, pero los que voy a decir ahora no se suelen utilizar mucho. Yo, de las cartas que voy a nombrar, em, creo que solo una la he visto en una estrategia y que haya resultado, pero vamos a irlas nombrando de a poco. Stonehenge es un tótem de coste 4 y la verdad es que bastante poco conocido porque su habilidad es bastante no mala, pero no viene mucho al caso. Mientras Stonehenge está en juego, todos los oros con habilidad pierden la habilidad, básicamente. Cualquier oro con habilidad de texto la pierde. Eh, Básicamente Stonehenge tendría que yo jugar con un mazo que tenga muy pocos oros con habilidad o que no los necesite directamente para poder jugar con ella. Además que tiene coste 4 y en la etapa que salió en Mito y Leyenda era un coste bastante alto para una habilidad que quizá por la época en este caso no nos servía de mucho. Y así se quedó, ¿ya? Eh, Stonehenge ahí pasó sin pena ni gloria, no hay mucho que aportar sobre ella porque en sí su habilidad nos afecta a nosotros y la verdad es que no, no viene a resolver ningún problema y más que mejorar la situación, quizás nos pone en igualdad de condiciones, pero no hay ninguna ventaja en jugarla, en tenerla en el campo de juego, ¿ya? Luego tenemos Traficante de Esclavos. Traficante de Esclavos es un talismán de cruzadas. Y en respuesta a la regrupación del oponente, creo, jugamos Traficantes de Esclavos para que todos los oros en la zona de oro pagado, o sea, que todos los oros queden en la zona de oro pagado. Ahora acá la tengo. En respuesta a la agrupación de oro de tu oponente, destruye uno de tus aliados para que la reserva de oro oponente eh, sea considerado un oro pagado hasta el final del turno. O sea, básicamente hace que pagues, que por sacrificar uno de nuestros aliados, que el oponente pague con todos sus oros, ¿ya? Y es en ese caso, es una carta que se puede utilizar, sí, es como una especie de Sachila, por decirlo así, un Sachila más moderno. em, y básicamente hacemos que el oponente tenga que atacar, no le quede otra manera, jugar una carta con coste cero quizá, o finalizar. Ya hacemos que pierda un turno. Traficante de esclavos por lo general, no sé si mucha gente jugará con él. Yo lo he intentado poner en algunos mazos, nunca me salió, nunca la pude jugar. Y la verdad es que por lo mismo fui perdiendo el interés porque prefiero otro tipo de cartas que hagan otras cosas para mejorarla, quizás la estrategia, que saturar el mazo con cartas que quizás son buenas para hacerla, para hacer los combos o para controlar en este caso. Pero como le vuelvo a decir, que a veces los pequeños combos que se generan entre cartas, Joyero con Fuente del Saber, Felipe II con Cruz Templaria, son mucho mejores en comparación a efectos de cartas independientes. Es una opinión muy, muy personal. Y para terminar, esta carta sí, yo sé que muchos sueñan con jugar esta carta o combinarla con algo. Y yo una vez a una persona la he visto hacerlo y nunca más lo he visto. Y esto fue quizás hace como 4 años. Estoy hablando de Jerusalén. Jerusalén es quizás el tótem más pesadito de espada sagrada junto con tótem del conjurador, que pide 6 de oro. Pero con Jerusalén los jugadores se saltan la fase de agrupación. Así de bestia. Básicamente, si tú pagas cualquier cosa o atacas con cualquier cosa, el aliado se va a quedar en línea de ataque y el oro se va a quedar en la zona de oro pagado mientras Jerusalén esté ahí. Por lo general Jerusalén viene a ser como el dolor de cabeza
posterior a la ruptura de todos los oros, ¿ya? Es como para finiquitar. Porque, por lo general, si uno lo juega en las primeras etapas o en el juego medio en este caso, la estrategia de ambos jugadores se va a estancar ahí. Ahí va a quedar. No va a haber mucho que hacer en este caso. Entonces, por lo general, la estrategia con Jerusalén tratar de asegurarse con una carta que agrupe cartas, en este caso Cronos, o en su defecto Neptuno, ¿ya? O cartas como por ejemplo Edfin y cartas que se pueden reagrupar después de haber atacado. Porque básicamente lo que hace Jerusalén es saltarse la fase de agrupación. Entonces, cartas que reagrupen otras cartas, por ejemplo en la fase final, es válido. Entonces aquí el tema es que Jerusalén por lo general se intenta combinar con Cronos, porque Cronos al final de cada turno agrupas todas tus cartas. Los oros, los aliados, todo. Todo lo que se pueda agrupar. Pero Cronos en este caso es un aliado coste 5 y por lo general eh, se demora siempre un turno jugar, tener las dos en el campo y empezar a jugar con esa estrategia. Y no muchas veces las cartas van a pasar. Yo por eso les digo, de esta combinación solo la he visto una vez en el M hace mucho tiempo. em, y nunca más. Nunca más. Por eso no es una estrategia que se suele ver mucho, justamente por el coste excesivo que tiene. Y para lo que se va a lograr también, es mucho mejor de repente pensar en otras estrategias o en otros medios. ¿Ya? Así que Jerusalén por lo general es una carta muy interesante, muy muy interesante. Quizás si su coste fuera un poquito más bajo hubiera sido más popular y hubiera sido incorporado quizás de mejor manera. Ya, ahí hasta ahí llegamos con Espada Sagrada. Ahora vamos con Helénica e Imperio. Acá son menos cartas, así que la vamos a hacer más cortita. Vamos a empezar al tiro con Antorcha Olímpica, que es lo que estábamos hablando en delante. Antorcha Olímpica, como ya dije, si tenemos dos o más aliados de raza héroe, podemos desterrar Antorcha Olímpica para destruir una carta oponente. En este caso, como no especifica ningún tipo de carta y no dice que no puede afectar a los oros, sí puede destruir oros, que es para lo que se utiliza generalmente. Existen muchos héroes que podemos jugar de forma muy barata. Por ejemplo, Pretoriano, que pide uno, si no me equivoco, si pide uno y tiene fuerza 3 solo puede bloquear. Es una de las más clásicas para compensar el hecho de que no queramos saturar con otros aliados de raza héroe y que sea una opción barata de jugar en los primeros turnos. Se suele utilizar Falange de repente también para activarlo. En esta estrategia me refiero. Ya igual de esta, siempre van a estar los Espartacos, siempre van a estar, bueno, la carta que voy a nombrar después, César Augusto también. Entonces, Antorcha Olímpica tiene ahí una gran gama de donde elegir sin que la habilidad del aliado de Sabre venga más a interferir, sino que venga a aportar. Por ejemplo, César Augusto va a aportar siempre, puede anular cualquier cosa, excepto talismanes. Eh, un, un Espartaco y tenemos recuperación. Entonces, ese es el plus que tiene Antorcha Olímpica. Se puede combinar con aliados que tienen habilidades que no van a interferir con la estrategia principal que tenemos. ¿Ya? Solo pueden sumar habilidades que ¿cómo se llama? Que potencien el mazo. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí eh, en sí nos dice, Antorcha lo usaba para sacarse un códex. Sí, también puede servir para sacarse un códex artúrico. Se puede ocupar, como dije en delante, para sacarse un Karmix, para sacar un Águila Imperial, para sacar, bueno, muchos de los oros que quizás nos pueden estar molestando. Una ofrenda a los dioses, también que, créanme o no, una ofrenda a los dioses en reserva es bastante molesto. Em, y para continuar ya con lo que estábamos, con las cartas que estaba nombrando, César Augusto, ya, también nos sirve conjunto para mezclarlo junto con Antorcha Olímpica. Y César Augusto es la única carta dentro de mitos y leyendas, excepción del dragón dorado que ya va a estar errateado, que puede anular oros. Esta sí legalmente puede anular oros. Lo único que no puede anular César Augusto son talismanes. Ya es una rata que ya está desde hace muchos años en el Dar. Se aceptó y quedó así tal cual. Así que César Augusto en este caso es la única carta que puede anular oros.
Básicamente uno suele utilizar César Augusto en mazos raciales de héroe porque siempre va a venir bien. En algunos mazos de tipo control también se suele ver quizás una o dos copias, nunca se suelen ver tres. Em, o en mazos que son del tipo aliado también, ¿ya? Como para añadir alguna defensa contra algo inesperado, em, también se puede utilizar. Y básicamente esa es su función, César Augusto. Si queremos incluirlo dentro de la estrategia rompeoro, es básicamente para impedir que oros entren en juego. Solo eso. Bonito y elegante. Para terminar tenemos otra carta que es Caronte. Caronte es un cortesano, es un olímpico, coste 4 fuerza 2 y en la fase de vigilia del oponente él tiene que pagar un oro. Creo que eso es todo lo que hace Caronte, nada más que eso. O sea, cada vez que sea el turno del rival, cuando empiece su fase de vigilia, él tiene que pagar un oro. Nada más. Básicamente es para retrasar el juego. Si por ejemplo tenemos la suerte de, no sé, de tener un Rómulo y Remo y poder jugar Caronte el primer turno, ahí estamos ganando un turno nosotros, ya que el oponente el próximo turno va a tener que robar, quizás solamente, si no tiene nada que jugar. Y es básicamente para eso Caronte. Se suelen utilizar quizás las tres copias, o se intentan utilizar las tres copias, pero como digo, no es una estrategia, es una estrategia que funciona más para retrasar que para otra cosa, ¿ya? Porque en etapas más avanzadas del juego, aunque moleste mucho un Caronte, va a ser destruido o cualquier cosa. Sin embargo, por ejemplo, imagínense, un Caronte que entra, no sé, en el tercer turno del oponente y que ya tiene dos ofrendas de los dioses en juego, ahí sí se vuelve un problema, porque se vuelve un aliado que me está exigiendo o me está retrasando y además que tiene una fuerza que igual sirve bastante para defenderse. Entonces, un problema más. Eh, pero a pesar de eso, es lo mismo que gozan la gran mayoría de los olímpicos. Todos los olímpicos tienen eh, un power up que se llama Panteón y ofrenda a los dioses, que pueden hacer que hasta un pan, un simple pan, sea el peor dolor de cabeza, ¿ya? Un pan con un panteón y con dos ofrendas a los dioses ya tiene fuerza 5 y ya esto se volvió muy, muy, muy desequilibrado. Entonces, eso podríamos decir que es una ventaja de los olímpicos, no solo de Caronte en este caso. Pero siempre es interesante introducir estas cartas porque no se suelen ver y a veces es una sorpresa bastante desagradable para el oponente. Ya, terminamos con Helénica y con Imperio. Como les dije en primera era, si ustedes ven o sienten o saben que hay una carta que yo me estoy pasando, nombra nomás para que la comentemos porque yo la verdad hice una recopilación de todo, de primera era y primer bloque, así por encima, tratando de leer todas las cartas, em, pero lo más probable es que se me hayan pasado. Como en primera era pasó que se me pasaron muchas, se me pasaron varias, por lo menos unas 5. A ver, aquí los comentarios dicen: en Sin Carvajal, juego con Cruz Templaria, levantado a los muertos, aliento de Anubis, Etin. Ah, creo que estaba hablando por el Felipe II. Antorcha, ah, ya, lo mismo. Ya muchachos, vamos a seguir con Hijos de Dana y con Dominios de Ra. Y ya para terminar esto. Son bastante pocas las cartas que quedan, quedan como 6 cartas en realidad. Porque, como les digo, no hay mucho más de los rompeoro. Vamos a empezar por Dana para hacerlo rapidito. Curica el Picto, como ya lo nombré al principio junto con Mesa Redonda, básicamente era eso, para destruir las mesas redondas y destruirle los oros oponentes. Porque por sí solo no solo nos perjudica si nos jugamos con un mazo que no utilice mesa redonda. Entonces Curica el Picto vendría haciendo como un gatillante solamente, más que una carta directamente rompe oro, pero que su combinación, su interacción con otra carta, en este caso mesa redonda, va a ser el efecto que queremos. Em, Acá sí tenemos, bueno, Fuente del Saber, que ya lo nombré junto con el tema de Joyero, ya está de más repetirlo otra vez. Em, pero aquí sí hay una carta que por lo general se trata de incluir,
pero su coste igual no es, quizás no es opción. O sea, tener uno nunca va a estar de más. Estoy hablando de Duergar. Duergar, si no digo que es un aliado de raza sombra, coste 5 y fuerza 3 o 2, no recuerdo. A ver, Duergar. Bueno, pero Duergar cuando entra en juego toma 2 oros del oponente y los pone en nuestra zona de oro pagado hasta el final del turno, si no me equivoco. No, miento, en la reserva. Eh, Duergar, ¿dónde está? Aquí, ya lo encontré. Coste 5, fuerza 2, raza sombra. Cuando Duergar entra en juego puedes tomar hasta 2 oros de la reserva de tu oponente y ponerlos en tu reserva. En la fase final eh, se devuelven a la reserva oponente. Básicamente, Bergar nos permite robar 2 oros, quizás utilizarlos, y luego al final del turno se los devolvemos al rival. O sea, básicamente un préstamo, un joyero un poco más caro, pero que solo funciona por un turno. Podemos robarle 2 o 1, porque dice hasta 2 oros, ¿ya? No especifica la cantidad exacta. Duergar, como ya se pueden haber dado cuenta, quizás fue un intento para potenciar eh, el robo de oros o el control de los oros, pero su coste, su alto coste, lo vuelve igual una carta un poquito injugable. Y yo no me atrevería a poner más de uno en el mazo, porque imagínense, tengo 2 Duergar y tengo 4 oros. ¿Qué hago? No hago nada. Entonces, quizás tener uno nunca va a estar de más, porque quizás alguna vez eh, esos 2 oros nos puedan servir, pero si se ponen a pensar, un coste 5, estoy recuperando 2 oros, pagué 3 oros por nada, básicamente. Eh, ya, y para terminar con Hijos de Dana, tenemos Eclipse Siniestro también, que es un talismán de coste 4 y sube un oro oponente a la mano. Es como un... ¿Cómo decirlo? Un... No quiero repetir joyero, pero voy a tener que decir joyero igual. Es como un joyero, pero que se va a la mano del oponente. O sea, lo único que hacemos también, al igual que con la habilidad de Caronte, estamos retrasando el juego del oponente. O sea, le estamos quitando un oro que va a bajar el próximo turno, pero se va a quedar con la misma cantidad con la que estaba jugando. Ya, 4 oros para hacer eso lo encuentro un poco eh, ridículo, porque en ediciones anteriores, ya voy a volver a repetirlo, tenemos a Joyero y Joyero hace un- una pega mucho mejor por lejos. Y de hecho Joyero en su momento yo considero que debió haber sido carta única, porque de verdad tener 3 joyeros dando vueltas y que se están reciclando constantemente es de verdad una pesadilla. Entonces yo entiendo que de repente Eclipse Siniestro quizás cuando uno lo menciona la gente ni siquiera lo conozca, ¿ya? Em, Quizás lo vio por alguna ilustración o algo, pero si a ti te dicen, oye, tú juegas con Eclipse Siniestro, uno queda, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de carta es esa? Así que nada, muchachos. Dana, por lo que ven, no tiene muchas cosas. Ah, bueno, lo otro, antes de terminar con Dana. Epona también es una carta que afecta a los oros, que no la tengo anotada, pero me acordé ahora, antes de que terminar. Epona es un desafiante, sí. Es un 2/2. Si Epona es destruido, nombra una carta de oro para que todas sus copias en juego se devuelvan a la mano. ¿Ya? Eh, Lamentablemente solo si es destruida. Por lo general uno espera bloquear con ella, que se destruya en daño de combate, y poder hacer uso de su efecto. Pero también tenemos las desventajas que la pueden subir a la mano, la pueden barajar, la pueden desterrar, etcétera. ¿Ya? Se puede ir por otros medios. Eh, pero por lo general su bajo coste igual no lo hace una molestia. O sea, tenerlo en el campo de juego no genera mucho más beneficio quizás que no tenerlo. Es un aliado más que puede atacar, que puede bloquear, y que si bloquea en este caso y se va destruido, podemos hacer buen uso de su habilidad. No es un aliado que moleste tanto, ¿ya? ¿Se suele utilizar? Sí, por lo general yo recomendaría que hubieran dos, a lo más, ¿ya? Quizás si uno juega con alguna combinación de algún talismán, no sé, un incinerar o por ejemplo algo que me permita sacrificar mis propias cartas, una Morgana, quizás pondría las tres porque me sirve más.
pero va a depender justamente de que si tengo cartas que se puedan cambiar con ella. Como digo, cartas que requieran un sacrificio. Morgana, Incinerar, Tres Plagas, Veneno Sagrado, etcétera. Aquí en Sin que Rebajar justo me estaba diciendo Epona. La acabo de nombrar, creo que... no sé si al mismo tiempo que la haya escrito, pero justo me acordé. Así que ahí quedamos con Hijos de Dana. Voy a tomar un poquito de agua porque he hablado mucho. Ya, nos queda la última parte, llevamos una hora. Y la verdad es que en Ra, para sorpresa de muchos, no hay muchas cartas romperos tampoco. Lo que se llevó la bomba fue Espada Sagrada y un poco helénica, en este caso, entre comillas. En Ra podemos encontrar muy pocas cartas que afecten oros, o por lo menos las que yo considero que literalmente afectan oros. Voy a nombrar una igual em, que ¿cómo se llama? Se pueden utilizar, pero que no pertenecen a esta estrategia. Levantar las aguas, por ejemplo, es un talismán de coste 4 y hace algo bastante similar a ninguna carta, de hecho, porque no he nombrado ninguna que haga algo parecido. Levantar las aguas, como decía, un talismán de coste 4 de encrucijada, si no me equivoco. Aquí lo tengo, parece. Que también son cartas que se podrían utilizar para la estrategia, pero como se podrían utilizar contra cualquier carta. De hecho, creo que no, sí, sí se pueden nombrar oros con Takelot, sí, estoy leseando. Em, pero por ejemplo, levantar las aguas, podríamos decir que nos serviría para inactivar todos los oros en este caso que se jueguen en triadas. Estoy hablando, por ejemplo, de. Uy, ahí volvió, parece. Se fue la señal como la otra vez. Eh, ya, menos mal que estamos terminando, que están pasando estos problemas técnicos porque la otra vez tuvimos que esperar mucho, de hecho se interrumpió todo, así que vamos a proseguir. Como les decía, con levantar las aguas nos aseguramos de inutilizar oros que se utilicen en triadas. Estoy hablando, por ejemplo, ofrenda a los dioses, mercaderes, la Iliada, em, las gaitas, las bibliotecas eternas, tocador, todos los oros que nos permitan tener más de 3 copias, con levantar agua nos vamos a asegurar de que queden como oros normales. ¿Ya? Se suelen utilizar, yo creo, a mí me han jugado muchas veces, o por ejemplo, no este mismo talismán, pero me han jugado un Takelot, por ejemplo, a las Iliadas. Yo juego con aliados de raza titán en la gran mayoría de los mazos, y siempre con siempre con Takelot me nombran la carta, me nombran la habilidad. Entonces, muchas de las cartas que pierden la habilidad, de hecho aquí como dice nuestro amigo Ensign, Takelot, Adiós Belleza y Motep, sirven para sacarse los oros, pero no pertenecen directamente a ese tipo de orientación en la estrategia. Sino que más bien son cartas que pueden afectar a los oros, pero como pueden afectar a todas las otras cartas. Por eso quizás van a ser nombradas por encima. Eh, y por ejemplo, como vuelvo a repetir, cualquier habilidad que haga perder habilidades a cualquier tipo de carta, incluyendo a los oros, em, es casi lo mismo que el consumir las aguas. O sea, perdón, de que el levantar las aguas. Así que no hay mucho más que agregar con levantar el agua. Por lo general es un buen talismán, pide 4, un Takelot pide 3. A veces, muchas veces, es mejor llevar un Takelot. Em, Ya nos quedan dos cartas. Dos cartas y terminamos. Así que me van a esperar un segundo, muchachos, y yo vengo al tiro. Ya he vuelto, muchachos. Como decía, nos quedan dos cartas.
Y una de ellas es Montu, que es un eterno, es un coste 2. Y cuando Montu entra en juego, podemos tomar un oro de la reserva rival y ponerlo en su zona de oro pagado. La verdad es que es bastante torpe la habilidad, pero no hay mucho más que agregar. ¿Ya? Moverle un oro, la verdad es que puede beneficiarnos quizá al momento de estar en la guerra de talismanes para que no nos juegue algo. Pero más allá de eso, no le veo ningún otro uso. Por lo general, el mazo eterno casi nunca lo incluye en ninguna estrategia, justamente porque no, no beneficia mucho. Ya se están pagando 3 oros para hacer algo que se va a deshacer en unos cuantos segundos. No va a durar más de un turno ese efecto. Y por último, eh, tengo destruir mercado. Lo tengo anotado, pero no recuerdo lo que hace. Si alguien... A ver, lo voy a tratar de buscar por acá. Si alguien lo tiene por ahí, googleable, se lo agradecería. Solo sé que hace algo que afecta a los oros. Es una chaya, de hecho. Em, a ver, por acá tiene que estar. Destruir mercado se llama. Mm, 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 mm. Ah, acá está. Destruir mercado. Tu oponente no puede usar cartas de oro durante su siguiente fase de vigilia. Ahí, ahí sí se escucha. Eh, como decía, destruir mercado básicamente es una especie de Sachila, ¿ya? Convertido en talismán y con coste 5, que va a inutilizar el turno del rival, o sea, va a hacer que pierda su turno. O solo tenga la opción de atacar. Nada más que eso. Por 5 oros es algo demasiado, es mucho. Son muchos oros para algo que podríamos invertirlo en hacer quizás otro combo o otra jugada y no sé, poner quizá eh, utilizar las otras cartas que ya hemos nombrado, ya tanto de la estrategia rompedor o como cartas que pueden hacer perder la habilidad para hacer cosas eh, que nos benefician más que estar gastando recursos en efectos que la verdad es que son muy pequeños. Ya el impacto que tienen por su coste, ese equilibrio no existe. En este caso yo preferiría poner traficante de esclavos. O sea, en vez de poner destruir mercado, perdón, a traficante de esclavos, prefiero traficantes de esclavos. O sea, literalmente, aunque ninguna de las dos cartas se suele utilizar mucho. Así que nada, muchachos, ahí estaríamos terminando con Ra y terminaríamos con las cartas que yo considero que están dentro de la estrategia rompeoro, bueno, y las que nombramos también, los combos que se suelen hacer. A modo de resumen, el mazo rompeoro es bastante simple de armar, ¿ya? Las cartas que siempre van a ir, por ejemplo, son 3 Mesa Redonda, un Felipe II, obviamente, los 3 Joyeros, la Fuente del Saber que correspondan, pueden ser 2, pueden ser 3, 2 César Augusto, yo siempre lo recomiendo, las 3 antorchas, aliados que se puedan mezclar con antorcha olímpica, eh, Curikel Picto, si quieren, de repente en los primeros turnos tienen suerte y juegan con aceite de oliva, que quizás es lo más acertado si juegas con mesa redonda. Poder jugar en los primeros turnos, hacer que el oponente se destruya un oro, es bastante útil. Y jugar con cartas que sean tipo Takelot o y Adiós Belleza, ya que son básicamente las cartas que van a poner en aprieto al oponente, sobre todo los Takelot, que suelen molestar muchos turnos y justamente con oros que son clave a veces. Muchas veces uno nombra gaitas y el oponente queda como sin recursos, por ejemplo, para una guerra de talismanes o para jugar cualquier cosa en respuesta. Y eso más que nada, muchachos, no hay mucho más que agregar para esta estrategia.
Ahora sí, se me ha ido la señal otra vez. Como le estaba diciendo, para concluir, se suelen utilizar las cartas que ya mencioné, más todo lo que tenga que ver con cartas que puedan hacer perder la habilidad y algún acelerador que sea tanto de robo o de oros. Por lo general, em, hay mineros de la Lazuli, Atón también para ir reclutando oros en los primeros turnos y posteriormente ir jugando todas las cartas de una forma sistemática. Esa es la gracia de este mazo, ya que sea todo en cada turno, no se desperdicie ninguna jugada, que siempre uno esté controlando correspondientemente con el tema de los oros. Por eso también se suele mezclar con una base de anulación clásica, ¿ya? Pueden ser como ustedes prefieran: Dragón Dorado, Sin Límite, Invocar Chacales, eh, Red de Plata, Capa de Invisibilidad. Bueno, y ahí tenemos ya un, ¿cómo se llama? Un surtido de cartas que nos pueden venir bastante bien para esta estrategia. Siempre se recomienda quizás una fuente de recuperación, un Moimel, ¿ya? Eh, Quizás en este caso, por el tema de la antorcha olímpica, Espartaco quizás sea la opción más acertada, y junto con un Espartaco podría estar bien también, no sé, hacha de batalla, nos da fuerza, nos aumenta la recuperación, aumenta el robo también. Y cartas como por ejemplo que nunca tienen que faltar, como Totem de Niwir y todo lo que es aceleración. Por eso digo aceleración tanto de oros como de robo. ¿Ya? Es lo que nos va a dar la ventaja con este mazo para jugar las cartas correctas. Si estamos esperando que nos salgan los oros para jugar las cartas, por ejemplo para jugar un joyero, la verdad es que estamos perdiendo tiempo. Tenemos que los primeros turnos saber aprovechar todos los aceleradores que tengamos disponibles para que luego en los turnos más cercanos, ya en el cuarto o quinto turno en adelante, comenzar a jugar tanto, no sé, Joyero, los César Augusto, los Curi, si es que no los jugamos en los primeros turnos. eh, no sé, podemos tener quizás un Caronte, ¿por qué no? En el campo de juego, poder jugar Felipe II y todo el surtido de cartas que tenemos disponible. Así que para mí esa sería la orientación que debería tener este mazo, ¿ya? Que sea para que sea autosuficiente y para que pueda correr, ¿ya? Porque un mazo rompeoro que sea muy lento no va a funcionar, literalmente. No va a funcionar por el hecho de que si estamos esperando a que nos salgan los oros, nuestro rival, si tiene un mazo más rápido, nos va a destruir en cosa de minutos. No va a esperar a que nos salgan las cartas. De eso se trata el juego en este caso. Entonces, por eso igual siempre tener un plan B, ¿ya? Jugar con cartas que quizás em, nos vengan a recuperar en este caso. Podemos jugar con recuperadores para ir eh, mermando el daño que tengamos en el mazo. O literalmente podemos jugar con cartas más defensivas, ¿ya? Pues, puede ser cartas que restrinjan el ataque o que disminuyan la fuerza, por ejemplo Atlántida o Tebas, Templo del Desierto, todo ese abanico de cartas. ¿Para qué? Para justamente para frenar todo lo que quiere hacer el rival y lo vamos a tener siempre controlado con el tema de los oros. Finalmente, estos mazos, por ejemplo el rompeoro, el descartamano y toda esa clase de mazos, eh, hacen que el oponente se aburra. Porque al final, si tú le destruyes todos los oros, le sacas todos los oros al campo, del campo de juego al oponente, ¿qué va a hacer el rival? ¿Robar hasta que le salgan nuevos oros? ¿O lo más probable es que se rinda y vayan a la otra partida? De esta forma está estructurado este mazo. Otra combinación que, bueno, no lo quise mencionar, pero sí va de repente es Rayos, Eolo y Casa de Estia. Ya, si tú juegas con Rompeoro, por lo general se suele jugar con Casa de Estia y con un Rayos, o con su efecto con un Eolo, que también es válido, o con ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la combinación clásica. Le destruyes todas las cartas al oponente y tú te quedas solo con los oros para poder seguir jugando de lo más bien. A ver, aquí Kevin Alexander Chamorro nos tiene un comentario. En comparación a Primera Era, es muy pobre y autodestructivo el romper el primer bloque. Debieron hacer potenciar un poco esta estrategia. Como dije al principio y mucho antes, cuando estábamos comenzando, justamente primer bloque es mucho más lento todo. Es mucho más, como aquí dice nuestro amigo, pobre. ¿Ya?
hay mucho menos recursos, hay muchas menos habilidades y por lo general, aunque en primera era también son contadas las cartas que son de rompeoro, las habilidades son mucho mejores, ya están muy por encima de la media en cuanto a habilidades. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado este remate de la estrategia rompeoro. Yo sé que nos habíamos demorado, ayer tuve varios problemas, no sé por qué, en la conexión y no se pudo hacer. Así que hoy día lo hice más temprano, justamente porque era la espinita que tenía y me la quería sacar. Eh, Próximo podcast, no sé cuándo se va a hacer. Eh, los dejo cordialmente invitados a todos, a los antiguos seguidores como a los nuevos, que vayan al canal de YouTube. Ahí está la lista de reproducción con todos los podcasts para los que no lo hayan escuchado o para los que de repente quieran sacarse algunas dudas. Ahí hay muchas respuestas a preguntas que me han hecho. Mucha gente me ha dicho que les ha servido, así que los dejo invitados para que si no tienen nada que hacer en la cuarentena o si están jugando mitos con algún amigo, lo pongan para que vayan aclarando algunas dudas que hemos respondido entre todos algunas veces. No solamente yo, sino que la gente que también participa aporta bastante. Así que nada muchachos, no voy a hacer muy larga esta despedida, cuídense mucho, eh, lávense las manos y bueno, a esperar que esta plaga pase y no nos convirtamos todos en zombies y no sé. A Chile le puede pasar cualquier cosa, ya lo tengo más que asumido. Este país está maldito, realmente maldito. Ya tenemos desastres naturales, ahora tenemos esta plaga, tenemos un gobierno de mierda. Es increíble cómo puede sobrevivir un chileno en este país. Ya estamos genéticamente modificados para sobrevivir ante cualquier desastre, amigos. Así que nada que temer. Cuiden a sus familiares más cercanos, de sobre todo, como dije al principio, a los que están en los grupos de riesgo, a los abuelitos, a los papás que son un poco más viejitos. Todos tenemos familiares que pueden verse afectados, a pesar de que los más jóvenes quizás no vaya a pasar nada, pero siempre hay que cuidar a los más vulnerables. Así que nada muchachos, muchas gracias por escuchar. Esto va a estar resubido yo creo mañana para los que sean más obsesivos y quieran tenerlo ahí en la lista de reproducción del canal. Así que lo más probable es que esté resubido mañana. Así que nada, me despido, cuídense, lávense las manos, como les vuelvo a decir. Y nada. Ah, aquí voy a leer el último comentario antes de irme. En Sin Carvajal, el weón que hizo Yumanji se inspiró en Chile. Sí, sí, lo único que falta yo creo, no, yo creo que no falta nada, falta que nos invadan extraterrestres o no sé, algo así de ese calibre tiene que pasar, porque acá en Chile la verdad es que nos puede pasar cualquier cosa. Somos igual que Springfield, ya somos un pequeño Springfield. Ya muchachos, ahora sí me despido. Muchas gracias por escuchar. Compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.